estándar. Léanse las pinches pruebas estándar que produce la SEP. Si esa pinche institución está en manos de pedagogos, ¿sí? Yo soy puto australiano. No homosexual y gay, esa es una condición a toda madre. No, nunca se corren porque tienen bonita gracia. Me refiero a la connotación que yo aprendí cuando estudiaba en la secundaria 4, que es cuando empezaban los putados, siempre había 2 o 3 que iban a ver si había puesto la gallina a la vuelta, ¿no? Por eso de los huevos. ¿Se entendió el laburo? No se entendió. ¡Tan lentos, compañeros! Entonces, esta reforma, estas pruebas, niña de 4º año, ¿cómo es un árbol? ¿Frondoso, verde o grande? No mames. Vive en una zona del Estado de México donde no hay, nomás hay nopales, chica, no he visto un árbol legal. ¿Y cómo es un árbol? Alto, frondoso, verde. Le preguntan a una niña de 4 años, ¿qué estudia la vulcanología? En lugar de decirle los temblores son de su puta madre abusada. O sea, faltos de sentido común, escritos por automático, con el sistema de la opción múltiple, que es un sistema de lotería a 1/4, ¿no? Sin que provoquen el pensamiento y la reflexión crítica. ¿Eso quieren estandarizar y quieren aplicárselo a los maestros? ¿Quiénes? ¿Cómo? Y claro, pues crea una insurrección en el sector magisterial de dimensiones mayúsculas y va a seguir creciendo, no los van a parar a los maestros de primaria y secundaria de este país, afortunadamente. Y ahora nos viene la reforma fiscal administrativa. ¿Y qué traen en mente? Aumentos de ISR. Todos los profesionistas presentes en esta sala, prepárense porque nos van a meter la pica, ¿sí? Pasamos de ISR 17 a ISR 31, 32 sin bronca, ¿sí? Pero los dueños de una tortillería, los dueños de un pequeño comercio, los pequeños causantes van a recibir el madrazo. Una ley que le paramos los efectos más agresivos, que era el IVA 16-18, pero estaba ahí, la traían en mente, ¿sí? Y se los frenamos con la movilización conjunta de Morena y del magisterio. Si no, ahorita estaríamos defendiéndonos del IVA 16-18 que traían en mente para alimentos, medicinas, libros, transporte y... ¿faltó alguna? Libros, medicinas, libros, no. Transporte y... comida. Chingar, bueno, ¿cómo estoy? ¿Cómo se ve que el clima de Nayarit me afecta? Y comida, claro, alimentos. No, esa es la nueva ley. La vieja era donde planteaban el aumento IVA 18. Ahora se quieren chingar las mascotas. ¿Quién sabe por qué? ¿Qué pinches manías traen? ¿No? Como ellos no tienen mascotas, sino sirvientes y gatos humanos y carga portafolios que no entra dentro de la categoría de mascota, el güey que le carga el portafolio al jefe, no entra en la categoría de mascota, pues entonces nos quieren chingar los que tenemos cotorros. Y tienen cotorro, compañero, en chinga, enseñarle, peñan esto, puto, peñan esto. Haga trabajo, cotorro. Y la joya de la corona, pues es la ley energética, la ley del petróleo. Veámosla lentamente porque es particularmente perniciosa. La propuesta energética plantea la liberalización, o sea, el permiso abierto a través de contratos mixtos, los llaman de otra manera exótica, para la exploración, explotación, refinación, distribución y petroquímica secundaria. Es ni más ni menos que el tirar abajo la expropiación petrolera cardenista de los trenes. Punto. Llevamos 2 temblores en la Ciudad de México. Causa, Cárdenas está dando patadas en la tumba en el momento de la revolución por esto que está sucediendo, pues. Y todavía tienen el cinismo de decir, Cárdenas hubiera apoyado. Bueno, hay que tener jeta, ¿sí?, para atreverse a decir esto. O esos continuos
mensajes radiofónicos y televisivos diciendo todo el mundo se moderniza en la extracción petrolera, Cuba y Noruega, pero México no se moderniza. ¿Por qué? Chinga, en Cuba no tienen petróleo y en Noruega no necesitan modernizarse porque tienen la misma compañía desde 40 años, ¿sí? ¿De qué están hablando? Además nos tratan como si fuéramos idiotas a los mexicanos. No vale, el 57% de la población está en contra, según las encuestas que tenemos nosotros, que tienen ellos, de la reforma. Porque ¿qué significa la apertura? Bueno, en principio es la gran pregunta: si es rentable, ¿para qué lo queremos vender? Cada barril de petróleo extraído, de crudo, cuesta $10 extraerlo, vale $100, hay 90 de ganancia en cada barril. Eso permite a la nación pagar este auditorio, los techos, las escuelas, las calles, los semáforos y a toda la pinche burocracia horrible que hay por ahí. Pero también a los funcionarios públicos decentes, pagar las semillas, pagar los envíos de comida a una zona afectada por un terremoto. Es el presupuesto de la nación. Entonces, ¿por qué quieren desnacionalizarlo? ¿Cuál es la intención detrás de todo esto? ¿Para qué? Y te dicen, no, bueno, es que así podemos construir refinerías. ¿Para qué necesitamos a la Exxon o a la Chevron o a los españoles, ¿sí? O a la Texas Oil? ¿Para qué los queremos? ¿Para construir una refinería? ¿Con tal pinche misterio de una refinería? Se construyen refinerías en México desde los años 20. No necesitas ninguna tecnología sorprendente. Pero ¿cuál es la variante? En estos momentos estamos produciendo crudo, mandándolo a San Antonio, Texas, ¿sí? Mandándola a Dallas, y nos lo devuelven como gasolina sobreprecio. ¿En qué cabeza cabe? Porque la diferencia de precio entre el crudo y la se las pagamos a ellos, en lugar de nosotros producir directamente gasolina para el consumo local y para la venta al exterior. Cuando Cuauhtémoc Cárdenas y el propio Andrés Manuel plantearon hace años, construyamos nuevas refinerías, el gobierno resistiendo y resistiendo, haciéndose pendejo. Finalmente el tarado de Calderón acepta y vamos a construir una refinería en Tula. ¿Saben lo que es la refinería de Tula? Es un terreno vacío con una pinche barda. Por mi madre, yo me subí a la barda para ver qué había del otro lado. Pues no me lo creía, el tamaño del cinismo. Esa es la futura refinería de Tula. Y entonces su gobierno es incapaz de construirla. Y el argumento que usan los tecnócratas es que hay exceso de refinerías en el mundo. Pues bueno, bronca del mundo, ¿sí? Nosotros podemos refinar. ¿Para qué demonios estamos enviando fuera el crudo? Pero esto por todos lados. Por falta de construcción de petroquímica secundaria, estamos quemando el gas en lugar de producirlo como gas LP para consumo doméstico. Y estamos comprando gas para consumo doméstico. Y además que lo estamos comprando a Perú y a Bolivia, ¿sí? Pero indirectamente, a través de una compañía española que se lleva un moche por intervenir. Esa es la gran operación de Calderón. Y terminará siendo accionista de esa compañía, si no es que ya lo es, ya lo verán. Dentro de unos años en el Consejo de Administración de la empresa española productora, distribuidora, ni siquiera productora de gas natural, en lugar de producirlo nosotros a costo muchísimo más bajo y por lo tanto repercutiéndose en la población. ¿Es rentable modernizar a Pemex? Absolutamente rentable. Lo que pasa es que lo drenan, le sacan las ganancias, van al fondo y no permiten reinversión, por un lado. Y por otro lado, permiten un sindicato corrupto hasta las cejas, ¿sí? Repleto de corporativismo, negocios turbios, ¿sí? Que es una sangría. Pero ¿en nombre de qué privatizar? En lugar de limpiar la casa y modernizar. Si una parte de las ganancias del petróleo mexicano se dedica a la modernización, ahí está la lana. No hay negocio más grande hoy en el mundo, ni en los diamantes de Kalahari en África, ni las reservas de gas natural en Siberia, sino el petróleo mexicano. Es el gran negocio a escala mundial. Y ahí tienes a los tiburones dispuestos a meterle el diente. ¿Y quiénes son los tiburones?
que expliquen por qué esta necesidad del gobierno de destruir una industria nacional y unos recursos naturales nacionales. Los tiburones son las empresas petroleras internacionales, evidentemente, pero ellos solos no. En el diseño no están solos. En el diseño hay decenas de pequeñas empresas mexicanas. En los consejos de administración están exdirectores de Pemex, funcionarios de primer nivel, primos de los primos y hermanos, prestanombres de los funcionarios del aparato priista, esperando a meter el diente. Y está Slim, que acaba de formar la Tabasco Oil Company, que ¿qué hace? Nada, está esperando que el botín aparezca para meterle el diente. Y está negociando con la Chevron en Nueva York cómo le entramos a mitas. ¿Qué pongo yo? ¿Qué pones tú? ¿Y dónde ganamos? ¿Sí? Toda esta bola de traidores están metidos hasta las cejas en el proyecto de desnacionalización petrolera. Y dicen, no queremos desnacionalizar Pemex. Pues no, lo que quieren es comerse el petróleo. Pemex hay que se quede envejeciendo cada día hasta que un día no sirve y la terminen vendiendo. Como vendieron Altos Hornos de México, Fertimex, como destruyeron Mexicana de Aviación, como destruyeron los ferrocarriles y vendieron el Chihuahua Pacífico, como llevan 25 años destruyendo propiedad de la nación, ¿sí? O malvendiéndola o malbaratándola y haciendo millonarios en el terreno de lo privado. ¿De dónde Carlos Slim entra a ser el número 1 en las listas de la revista Forbes norteamericana de multimillonarios en el mundo? Pues por la concesión graciosa que le dan de una venta a bajo precio de teléfono, por abajo de su realidad. Y así todo, donde tocas y recorres. Llevamos 25 años de un proyecto neoliberal que ya por si es pinche la idea de lo privado funciona mejor que lo público. Dejen que el capital se ajuste, dejen que la economía se ajuste externamente, ¿no? Dejen que el mercado regule. Esa es otra de sus frases favoritas: el mercado regula. No mames, regula los árbitros en los partidos de fútbol, no el mercado, ¿no? Mercado medio mal regula sobre la base de lo que metes y lo que sacas y cómo lo manipulas, ¿sí? Y con esta lógica destruyendo la propiedad de la nación. Y cuando hablamos de propiedad de la nación, es una abstracción, pero es nuestra, es tuya y mía. No son los marcianos los dueños de las reservas en la sonda de Campeche, hombre, somos tú y yo. ¿Cómo va a repercutir en la economía particular de todos? Pues el desastre, ¿sí? El descenso del dinero en gasto público a velocidades insospechadas, la creación de más empleo chatarra abundante y la pérdida de una parte del patrimonio nacional que nos va a costar un riñón y la mitad de otro recuperar, ¿sí? Si dejas entrar al diablo en tu casa, luego a ver cómo chingón lo sacas, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, evidentemente la llegada del PRI al botín nos presenta un PRI que retorna después de 12 años de no haber estado en el aparato federal, dejó a sus centenados del PAN, ¿no? Con las uñas afiladas a este tamaño, a la búsqueda del botín, y están vinculados en lo particular y en lo privado con todo este movimiento de empresas micro y negocios macro que están organizados. Pero además Peña Nieto tiene que pagar los gastos de la campaña. Se endeudó con Dios y el diablo, se endeudó con el narco, se endeudó con los que le prestaban dinero a futuros de luego me vas a dar, se endeudó con los gobiernos municipales priistas y los gobiernos estatales que le soltaron lana ilegalmente por abajo de la mesa, y hay que pagar todo esto. No es gratuito ni es demagógico decir la patria está en peligro, compañeros, compañeras, está en peligro. Si dejamos que se consuma esta reforma, este país va a retroceder. Lograremos pararlos a saber, pero que no se diga de nosotros que nos quedamos mirando a un lado mientras destruía México. Hasta ahí el primer ramo.